Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice así: pero el Dios de la paciencia, mira, Dios, el Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios de la paz. Hay muchas maneras como podemos describir a Dios. Quiere decir, es un solo Dios de quien va la vida, sale la paz, sale la justicia, sale la paciencia. Aquí Pablo lo llama el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. A la familia, toda la familia, padre, madre, hijos, un mismo sentir. Una familia unida, una empresa unida, una iglesia unida, una sociedad unida. Pero eso es solamente cuando el Dios de la paciencia nos da su paciencia, porque no es fácil vivir en unidad. Tal vez en este momento estoy predicando para una familia desunida, una familia que está ya a la orilla del divorcio, y están pensando hasta en separarse. Y muchas veces la pareja se pregunta, ¿pero por qué? En el fondo nosotros nos amamos, pero ¿por qué no logramos vivir en armonía? ¿Por qué? Y a veces uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro, y echándose la culpa no se arregla nada. ¿Sabes cuál es el problema? Porque una pareja que se ama vive desentendiéndose, porque no basta el amor de uno por el otro. Se necesita el amor de Dios, el amor del Dios de la paciencia. Se necesita la paciencia de Dios. Ahora mira lo que Pedro dice: el Dios de la paciencia y de la consolación. Quiere decir que si en este momento estás triste, Dios viene y te consuela. Si estás desesperado, Él viene y te consuela. Yo digo, bienvenidas las lágrimas, si es el Señor Jesús que va a venir y con su mano maravillosa va a enjugar mis lágrimas y me va a consolar. El Dios de la paciencia te consuela, te entrega su sentimiento llamado paciencia para que ustedes todos vivan en armonía, dice. Ahora, ¿qué es paciencia? Es esperar. La persona paciente no reacciona sin pensar, demora para reaccionar, espera, observa, contempla, analiza, no explosiona por cualquier cosa. Hay gente que en un momento de impaciencia dice improperios, agrede, hiere, dice cosas que la misma persona nunca quiso decir, pero después se arrepiente, llora, pide perdón, pero ya arruinaste todo. La vida es como un papel en blanco. Si tú agarras y lo estrujas, después te arrepientes y lo planchas, ya lo malograste ya. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que el Dios de la paciencia está dispuesto a darnos su paciencia. ¿Para qué? Para no estar arrepintiéndonos de las cosas que dijimos, para no arrepentirnos de las cosas que hicimos, para pensar, para contener nuestra ira propia de la naturaleza pecaminosa, porque ya les dije que después que el pecado entró, pues todos nos apartamos de Dios. Nuestro carácter se deformó, ahora somos hombres impacientes, iracundos, rabiosos. Ahora, esta semana estamos estudiando los temas bajo el título de Conectados con Jesús. Bueno, aquí estamos, lejos de Dios, impacientes, iracundos. Pero cuando vamos a Jesús, cuando somos justificados, cuando nos conectamos a Jesús, ¿qué pasa? La paciencia del Dios de la paciencia se transmite a nosotros. Entonces nosotros comenzamos a aprender a ser pacientes. Y al aprender la paciencia, nuestro hogar pues va a ser feliz. Vamos a ser felices en el trabajo, en el empleo, en la empresa, porque muchas veces por causa de nuestra impaciencia perdemos el empleo. ¿Cuánta gente está arruinada en la vida solamente por ser impaciente? A veces, si tú tuvieras un poquito de paciencia, las cosas sucederían en su tiempo exacto y no tendrías que lamentar, no tendrías que llorar. Pero hay otro texto de la Biblia que describe la paciencia de Dios, y me refiero a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, Moisés, ¿no? Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso
y piadoso, tardo para la ira, o sea, paciente, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, y por eso tiene paciencia, espera. Ahora, si Dios no nos tratara con paciencia, con misericordia, ya estaríamos muertos, fulminados, porque la propia Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si la paga del pecado es la muerte, y nosotros todos hemos pecado, cada día pecamos, sabemos lo que no debemos hacer, le prometemos a Dios que no vamos a volver a hacer, tomamos decisiones una y otra vez y sin embargo volvemos a caer en el mismo pecado. Ahora, si Dios cumpliera lo que está establecido como un principio de vida, la paga del pecado es la muerte, todos nosotros estaríamos muertos. Pero cuando Moisés vio a Dios en el Sinaí, lo describió como el Dios de la paciencia, tardo para irarse, tardo para irarse. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, pastor, ¿pero cuándo va a venir Jesús? Yo siempre les digo, queridos, estamos caminando en el desierto de esta vida, en dirección a la casa de nuestro Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Así como el hijo pródigo un día dejó la casa del Padre y después sufrió, lloró, padeció, pasó hambre, comió hasta la comida de los puercos, y ahí en la miseria y en su dolor se acordó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen que comer y yo aquí muriendo de hambre? Pero yo le preguntaría al hijo pródigo, ¿y por qué te saliste de la casa del Padre? Y nosotros también, queridos, en este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no hemos nacido para perecer en este mundo. Nosotros somos peregrinos y advenedizos. Somos inmigrantes. Nuestro verdadero país está en el cielo. Nuestra verdadera casa es la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Hoy día, caminando en el desierto de esta vida, pues somos heridos muchas veces, perdemos la familia, estamos sufriendo de la pandemia, perdiendo el empleo, tantas dificultades, la gente nos traiciona, la gente nos agrede, hay muchachos jóvenes, la sociedad coloca preconceptos encima de ellos. En fin, este mundo es injusto, este mundo es cruel, tenemos que reconocer, pero nosotros estamos caminando a nuestro hogar. ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Cuando Cristo venga. ¿Y por qué Cristo no viene? Y ahí entra Pedro y dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan, que vengan al arrepentimiento, que se entreguen a Jesús. Oh, querido, yo te pregunto, si Jesús hubiera vuelto ayer, ¿tú estarías salvo? Tal vez no, porque estabas caminando lejos de Dios. Y como Dios te ama, porque Dios te conoce personalmente. A veces cuando la vida te golpea, tú puedes pensar, ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. No, querido, tú estás en la palma de las manos de Dios. Dios conoce dónde vives, lo que tienes, lo que no tienes, si te duele la cabeza, si estás triste, si estás con ganas de llorar. Dios conoce tu vida. Él te ama, te acepta como eres. Entonces en ningún momento pienses que Él se olvidó de ti. Y si Él no ha venido todavía es porque tú eres importante, porque Él te ama. Porque cuando Cristo venga y lleve a sus redimidos al cielo, Él quiere llevarte a ti. Y no solo a ti, quiere llevar a tu esposa, a tus hijos. Y si en este momento estoy predicando por una esposa e hijos que están en la iglesia, pero el esposo no, y estos días tú como esposo estás escuchando así medio desconfiado, yo quiero decirte que Jesús viene, va a llevar a tu esposa y a tus hijos, pero quiere llevarte a ti también, porque tú eres importante para Dios, Dios te ama, tú no te dabas cuenta tal vez, tú estabas tan ocupado trabajando en las luchas de la vida, o tal vez tan absorto por los placeres de este mundo que no te dabas cuenta que Jesús está corriendo atrás de ti y Dios está usando el instrumento llamado tu esposa, tus hijos, para llegar a tu corazón. Y en esta noche no son mis palabras las que te están llegando al corazón, son las palabras de Dios. Yo soy apenas una herramienta en las manos de Dios para tocar tu corazón.
Bueno, ese es el Dios de la paciencia, el Dios tardo en airarse, el Dios que no permite que Jesús venga todavía, no porque se está demorando, sino porque es paciente, esperando que tú te arrepientes, que tú estés preparado para encontrarte con Jesucristo. Entonces viene la otra pregunta, pero pastor, ¿por qué ese Dios paciente hizo tantas cosas terribles en el pasado, especialmente en el Antiguo Testamento? El otro día yo encontré un joven universitario que me decía justamente eso. Pastor, para mí, cuando yo leo la Biblia, parece que hubiera dos dioses. Un Dios del Antiguo Testamento, que es bravo, justiciero, su nombre Jehová de los ejércitos, soldado, guerra, batalla. Un Dios que no perdona, un Dios intransigente, un Dios radical. Un Dios que no acepta que sus hijos se desvíen, que mata, no solamente mata a los hombres, mata a mujeres, niños. ¿Qué Dios es ese? Y entonces ese muchacho me decía, cuando yo vengo al Nuevo Testamento, ahí encuentro ya un Dios diferente, porque el Señor Jesucristo ama, perdona, justifica, espera, nos da su gracia. Entonces este joven universitario me decía, pastor, yo no consigo armonizar esos dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, querido, te digo que no hay dos dioses, hay un solo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo son el mismo Dios, el Espíritu Santo junto con ellos. Pero entonces ¿por qué parece que son diferentes? Este mismo muchacho me decía, pastor, yo lo veo a Dios en el Sinaí gritando en llama de fuego y humo y estruendos y truenos. Y en el Nuevo Testamento yo lo veo al Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece que el Dios del Nuevo Testamento es paciente, pero el Dios del Antiguo Testamento es impaciente. Pero ¿cómo impaciente? Si acabamos de leer el texto de Éxodo que dice que Moisés vio a Dios y lo describió tardo para la ira. Pero si es tardo para la ira, ¿por qué hubo tanta matanza en el Antiguo Testamento? Esa es una cosa que mucha gente no entiende, mucha gente se preocupa y mucha gente se intriga. Pero yo voy a tratar de explicarte en este momento. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación, a la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Mira, esto le dijo Dios a Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra prometida, le daría Canaán, donde vivían los amorreos, los filisteos, los jebuseos, todos ellos, toda Canaán. Entonces, ya estaba demorando mucho tiempo, porque así somos los seres humanos, impacientes. Mientras Dios es el Dios de la paciencia, nosotros los seres humanos somos los hombres de la impaciencia. Todo lo queremos ahora, y por quererlo ahora a veces nos metemos en problemas. No tenemos paciencia para esperar. Entonces Abraham le pregunta a Dios, pero Señor, ¿cuándo? No? Ya nos has prometido, le has prometido a tus hijos que nos vas a llevar a la tierra prometida. ¿Cuándo va a ser eso? Y mira lo que le dice Dios, hijo, a la cuarta generación, no ahora, a la cuarta generación, o sea, falta 4 generaciones, ahí yo los voy a traer. Y Abraham tal vez pregunta, pero Señor, ¿por qué solo a la cuarta generación? Y Dios le responde, porque todavía no se ha llenado la medida de la maldad del amorreo. Porque todavía, dice, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. No ha llegado a su colmo. Quiere decir que Dios estaba teniendo paciencia con el amorreo. No lo quería sacar todavía de la tierra. Pero ¿quién era el amorreo? ¿Cómo vivía el cananeo, el agente de esa tierra? ¿Cómo vivía? Mira, para leer eso, para entender eso, tenemos que leer Levítico capítulo 18. En los versículos 1, 2 y 3, mira lo que dice. Habló Jehová a Moisés, diciendo, cuando iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios.
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco, ni andaréis en sus caminos. Esto es interesante. Antes de entrar a Canaán, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que no practiquen las obras que hacían los egipcios de la tierra de donde vinisteis, pero que tampoco deben hacer las obras que hacen los cananeos en la tierra a donde ustedes están yendo ahora. ¿Y qué es lo que los cananeos hacían de tan horrendo? Para entender eso tendrías que leer todo el capítulo 18 de Levítico. Yo no tengo tiempo para leer, pero tú después lee y vas a ver los más terribles de pecados, ¿sabes? Los cananeos habían llegado al colmo, a lo peor de lo peor. Era ser humano con animal, hombre con hombre, padres con hijos, hermanos con hermanos. Era un cuadro de inmoralidad total, completo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Todavía no ha llegado al colmo la maldad del amor. Pasan 100 años. El pueblo se sigue hundiendo en la miseria. Ya no saben qué pecado inventar. El pueblo de Dios reclama, Señor, ¿cuándo nos vas a dar la tierra? Y Dios dice, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Pasan 200 años, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. 300 años, todavía no ha llegado al colmo. 400 años, todavía no ha llegado al colmo. Ahora, no vas a decir, bueno, pero finalmente la paciencia de Dios se acabó. No, querido. ¿Cómo la paciencia de Dios se va a acabar? Si Él es tardo para la ira. ¿Cómo va a acabar si Dios es el Dios de la paciencia? La paciencia es parte de su naturaleza. Y Dios es eterno. Entonces, ¿cómo la paciencia divina se va a acabar? No es que la paciencia divina se acaba. Pero llegó el momento en que Dios dijo, ahora sí, al pueblo de Israel, entren a la tierra de Canaán. Y entonces esa generación fue extirpada de la tierra. Ahora, esto es duro decir, querido, porque si tú lees la Biblia vas a ver que a veces el pueblo entraba con espada, y lógico, si hay espada, si hay guerra, si hay lucha, hay sangre, la sangre se derrama y todo. Son hechos crueles del Antiguo Testamento. La gente no entiende. Pero te voy a decir, en ese tiempo el clima era de guerra, así vivían las naciones, guerreando, peleando una contra otra, quitándose el territorio, matándose, era la cultura de su pueblo. Hoy día para nosotros nos parece horrendo, nos parece grotesco, porque nuestra cultura es diferente de esos días. Pero lo que pasó con los amorreos, con los jebuseos, con todos los cananeos, fue lo que el médico hace muchas veces cuando se gangrena el cuerpo. Comienza la gangrena a subir. ¿Y qué hace el médico? El médico llama al paciente y dice, mira, si no paramos con la gangrena, esta gangrena se va a apoderar de todo tu cuerpo y vas a morir. Entonces, aunque sea lamentable, vamos a tener que amputarte el brazo. Te vamos a tener que cortar el brazo. Y se procede a la cirugía y se le amputa el brazo. Ahora, ¿es ideal que un brazo sea cortado del cuerpo? No, no es lo ideal. Pero es lo mejor para salvar al resto del cuerpo. A veces Dios ha tomado en la historia algunas medidas drásticas que nosotros no entendemos. Fue injusto, pobres seres humanos, ¿cómo les quitó la vida? Pero si Dios no hubiera hecho eso, la humanidad toda, ¿a dónde hubiera ido? ¿A dónde se hubiera degenerado? Quiere decir, Dios en su infinito amor muchas veces tuvo que amputar un dedo, tuvo que amputar una mano del cuerpo, todo de la humanidad, pero no era por maldad, era por el propio bien de la humanidad. Ahora muchos dicen, entonces ese Dios ya pasó, ese Dios salvaje, ese Señor de los ejércitos, ya acabó. Ahora viene Dios de la gracia, el Nuevo Testamento. No, querido, eso es lo que mucha gente no entiende. Dios no cambia. El Dios de la paciencia del Nuevo Testamento es el mismo Dios de la paciencia del Antiguo Testamento. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento que tuvo que amputar un brazo es el mismo Dios del Nuevo Testamento
que llegado el momento, hoy día dice el Señor no retarda su promesa, sino que espera pacientemente que te arrepientas, mas va a llegar un momento en que la Biblia dice, el justo será justo y el injusto continuará siendo injusto. Quiere decir, la puerta de la gracia se cerrará y Cristo vendrá a esta tierra. Entonces vi el cielo abierto. Esta es una visión de Juan, de la segunda venida. El cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es este? Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Cristo, el Cristo de la gracia, el Jesús de la misericordia, del amor, de la longanimidad, pero viene con justicia para pelear. Esto es interesante. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. En el Sinaí no había fuego. Viene Jesús por segunda vez, sus ojos son como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién es este? Es Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Mira, cuando Jesús viene vestido en una teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es Jesucristo. Cuando viene por segunda vez, simbólicamente en un caballo blanco, para pelear, para juzgar con justicia, no es el Dios de la gracia, es el Dios justiciero. El mismo Dios justiciero del Antiguo Testamento está de nuevo aquí. Pero el mismo Dios de la gracia y la paciencia del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. ¿Y por qué está teñido de sangre su vestido? Interesante. Isaías responde. Isaías capítulo 63, versículo 1 al 3, responde. Mira, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en grandeza, en la grandeza del poder. Mira cómo combina la descripción con la descripción de Juan en Apocalipsis. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y ahí responde Dios, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El mismo Dios en Apocalipsis. Y entonces el profeta pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y entonces responde el Dios, solo el lagar. ¿Y a qué se refiere el lagar? La humanidad, a los hombres impiedosos que no han aceptado el mensaje de la gracia de Cristo. Yo he pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas. Oh, querido, qué cosa maravillosa. Es interesante esto. Hoy es el día de buena nueva. Oh, cómo Dios te ama, querido. Cómo Dios te tiene paciencia. Cómo Dios soporta todo lo que haces. A veces vienes a la iglesia, después te pierdes 2, 3 meses en la miseria del pecado. Cuando todo te va mal, cuando nada te sale bien, regresas arrepentido, llorando, y Dios te acepta con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque la puerta todavía está abierta. Como la puerta de la gracia está abierta, tú puedes entrar, pero al mismo tiempo puedes salir. Pero un día dice la palabra de Dios que la puerta de la gracia se cerrará. Y el que está adentro, pues ya estará adentro. Y el que quiere entrar ya no podrá entrar. Pero hoy todavía la puerta de la gracia está abierta. Y Dios te llama. Porque tú vales mucho, querido, con ese carácter terrible que tienes, así impaciente, así peleador, discutidor, egoísta, mentiroso, orgulloso. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y si en este momento tú estás sufriendo, no es porque Dios te está castigando, no es porque Dios se olvidó de ti. ¿Cómo se va a olvidar de ti? Si Dios sabe cuando un cabello cae,
Si Dios sabe cuando un pajarito muere, tú vales mucho más que un cabello. Tú vales mucho más que un pajarito. ¿Cómo es que Dios no va a saber que estás sufriendo en este momento? Por favor, querido, ven a Jesús. Entrégate a Jesús, devuélvete a Jesús. Dile, Señor, perdóname. He caminado como un caballito loco por las praderas salvajes de mi libertad. He vivido dando rienda suelta a mis instintos y me he herido. Y ojalá que me hubiera herido solo. Lo peor es que herí a mi esposa, herí a mis hijos, herí a mis padres. Pero me duele, Señor, y yo no tengo fuerzas, yo no puedo. Solo tú puedes hacer algo por mí. Algo parecido así es la historia de Verónica Monsalve. Verónica era una joven que con 17, 18 años ya estaba sumergida en la bebida. Pasaba noches en fiestas, en jaranas, bebiendo. Un día su padre tuvo que cargarla porque no podía ni caminar. El padre llorando al ver a su hija, porque ¿qué padre puede ver a una hija de 18 años, a un hijo de 18 años? ¿Qué padre puede ver a un hijo consumiendo su vida en las drogas, destruyendo su vida en la criminalidad? ¿Qué padre puede dormir tranquilo cuando mira el reloj y son 2, 3 de la mañana y el hijo, la hija todavía no han llegado a la casa? Oh, querido muchacho, hijo, joven, tú tal vez nunca te des cuenta del sufrimiento que provocas en el corazón de tus padres que te aman. Solo que llegó un momento en que ellos ya no te pueden sujetar. Eres libre, tú tienes que tomar tus decisiones y a veces tomas las decisiones peores de la vida. Y Verónica, pues, aquel día cuando su padre la cargó, la llevó a la cama, la acostó, al día siguiente se despertó con la conciencia pesada y dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Fue a trabajar en el estacionamiento, se sentó dentro del carro y comenzó a llorar. Y le dijo, Dios mío, yo no quiero vivir esta vida. No quiero ser así. Yo creo que tú también, que me estás escuchando ahora, en algún momento de tu vida has dicho, Señor, yo no quiero ser así. No quiero. Pero ¿qué podemos hacer a veces? Porque el instinto es más fuerte, porque a veces sientes que no tienes fuerzas, eres tan débil para decir no. Eres una marioneta en las manos del diablo. Pero pobre Verónica clamó a Dios, dijo, Señor, hazme conocer a alguien en esta tierra que me ayude. Haz un milagro. Ayúdame, yo no sé cómo, porque yo no puedo. Ese día cuando salió del trabajo y estaba yendo para la casa, a 20 metros del lugar donde trabajaba, se chocó con otro carro. Ahí los compañeros de trabajo para auxiliarla. Gracias a Dios no le pasó nada, pero el carro estaba golpeado y había que llevarlo a una mecánica. Y un amigo del trabajo le dijo, mira, yo conozco a un mecánico, te voy a recomendar. Y ella fue llevando el carro al mecánico. Y dejó el mecánico, le dijo, mira, tienes el carro aquí unos días para arreglar. Y ella no tenía cómo regresar para casa. Al mecánico, por favor, disculpe, me da eso, pero podría darme un ride hasta mi casa, porque estoy sin carro. Y el mecánico lo llevó. Era un mecánico joven. En el camino a casa comenzaron a conversar. Y comenzaron a conversar de cosas espirituales. Y ella abrió su corazón y le contó las luchas de su vida. Le contó el vacío que se apoderaba de su corazón. Le contó que ella quería cambiar de vida, pero que no tenía fuerzas, no podía. Y por esas cosas de la vida, ese mecánico joven, soltero, era un fiel miembro de iglesia, un cristiano, y le habló de Jesús. Y comenzaron a estudiar la Biblia.
Y en poco tiempo después ellos comenzaron a noviar. Pero ella comenzó a estudiar la Biblia y se bautizó. La muchacha que nunca podría cambiar de vida, pero que se encontró con Jesucristo. Y yo te digo una cosa, cuando tú te encuentras con Cristo, no hay nada en tu vida que no pueda transformar. Jesús solo no puede hacer una cosa, forzarte la voluntad. Él no puede derribar la puerta de tu corazón y entrar por la fuerza. Él dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré a ti, seré contigo y tú conmigo. Pero ¿cuántas veces Jesús se cansa de tocar la puerta y se va? Porque tú no le abres. Ahora yo te pregunto esta noche, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está llamando? Te está suplicando, te está diciendo: hijo, estoy teniendo paciencia contigo. Y por favor no tengas miedo, porque yo no te estoy diciendo que mi paciencia se va a acabar. No, mi paciencia es eterna, nunca se va a acabar. Pero es que tú tal vez te vas a endurecer a tal punto que no te vas a querer más arrepentir. Mi palabra ya va a rebotar de tu corazón de piedra. Es por eso que hoy es el día de la nueva, hoy es el día de salvación. Es por eso que no tienes que dejar tu decisión para mañana. El otro día yo estaba en una iglesia y vi una discusión. Había una madre cuyo hijito tenía 12 años, 11 para 12 años, y la madre quería que el niño se bautice porque el niño quería ser bautizado. No era un niño, un jovencito. Quería ser bautizado, pero la madre quería. Pero el padre era primer anciano de iglesia, el padre no quería. Entonces me llamaron a mí y el pastor estaba ahí. El pastor decía: bueno, si la madre quiere y el niño quiere, pues bautícense. Pero el padre decía: no pueden bautizarse. Entonces me llamaron a mí. Y yo les pregunté: ¿y por qué no? ¿Por qué tú crees que él no puede bautizarse? Y él me dice: porque él todavía no hace las cosas bien hechas. Y yo le pregunté: pero a ver, dime una de las cosas que no hace. Dime una de las travesuras. Me dice: por ejemplo, él no arregla su cama cuando se levanta. Y la esposa que estaba ahí lo mira al esposo anciano y le dice: pero querido, tú tampoco arreglas la cama. Quien arregla la cama soy yo. Y tú ya estás bautizado y todavía eres anciano de iglesia. Querido, es una situación interesante. Pero te digo una cosa, mira. La experiencia de un muchachito de 11 años, él puede tener una experiencia cristiana, pero nunca va a ser la experiencia cristiana de mí, con la edad que yo tengo. Porque ese muchachito se puede bautizar con 10, 11, 12 años, si los padres lo van a apoyar en la fe. Pero mañana, después del bautismo, seguramente que va a estar subiendo a un árbol de mangos a recoger mangos. Ahora, si a mí me ves mañana subiendo un mangueral para recoger mangos, pues llévame al manicomio porque estoy loco. ¿Qué te quiero decir? La experiencia de un viejo es la experiencia de un viejo. La experiencia de un jovencito es la experiencia de un jovencito. Pero Dios llama a los jovencitos, y cuando un muchachito que ya tiene conciencia, ya tiene noción de lo que es malo, de lo que es bueno, ya tiene noción de quién es Jesús, qué es la palabra de Dios, y quiere bautizarse, no hay problema para que se bautice. Así que tú, jovencito, si estás pensando bautizarte, bautízate. Y tú, querido joven, hermano adulto, si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, toma tu decisión esta noche. Hazlo en el nombre de Jesucristo. Mientras estoy orando, tú expresa tu decisión ahí donde estás. Oh Padre querido, gracias por el mensaje de esta noche. Esta noche hemos aprendido que cuando vamos a ti, nos conectamos a ti, tu paciencia se transmite a nosotros y nosotros nos volvemos hombres pacientes. Tú eres un Dios de paciencia, de misericordia. Tú eres justo, Señor. En el Antiguo Testamento muchas veces tuviste paciencia generación tras generación tras generación. Pero llegó un momento en que esas personas era mejor que descansaran de que continuaran viviendo la vida terrible que estaban viviendo.
Hoy tú sigues siendo el Dios de la paciencia, el Dios del amor, de la gracia y de la misericordia, pero llegará un momento, Señor, en que la historia de este mundo tendrá fin. Las puertas de la gracia se cerrarán. Jesús volverá a llevar a sus hijos, y todos los que queden en esta tierra, no será porque Dios dejó de amarlos, no será porque Dios perdió la paciencia con ellos, será porque ellos no aceptaron la paciencia divina. Por eso hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión, y ayuda, Señor, a las personas a tomar su decisión. En el nombre de Jesucristo. Amén.